La reina que construyó un imperio con cenizas. ¿Qué harías si todo lo que amas se convirtiera en cenizas frente a tus ojos? Hace 1200 años, en las tierras doradas de Nubia, una reina lo perdió todo, y desde esas cenizas, levantó un imperio que desafió al tiempo. Su nombre era Amara, y esta es la historia de cómo transformó su dolor en un legado eterno, un relato de valentía, sacrificio y la fuerza de la virtud que aún resuena hoy. En el siglo IX, Nubia era un reino de esplendor, un cruce de caminos entre el desierto del Sáhara y el río Nilo, donde las caravanas cargadas de oro, marfil y especias llenaban los mercados de vida. Las ciudades de Nubia, con sus templos de piedra tallada y sus murallas decoradas con jeroglíficos, brillaban bajo el sol abrasador. La reina Amara, de 32 años, gobernaba con una mezcla de firmeza y compasión que le había ganado el amor de su pueblo. Era alta, con una figura esguía que parecía tallada en ébano, sus ojos oscuros brillaban con una inteligencia feroz, y su cabello, trenzado con hilos de oro, caía como un río sobre sus hombros. Vestía túnicas de lino blanco con bordados carmesí, y su corona, una sencilla diadema de oro con un sol en el centro, simbolizaba su conexión con el dios Amón. Amara había heredado el trono de su padre, un rey guerrero que había mantenido a raya a los invasores del norte, y ella juró continuar su legado. Pero Nubia no estaba en paz. Al norte, el reino de Aksum, hambriento de poder y recursos, había puesto sus ojos en las riquezas de Nubia. Durante años, las tensiones crecieron, con escaramuzas en las fronteras y espías infiltrados en los mercados. Amara sabía que la guerra era inevitable, pero confiaba en la fuerza de su ejército y en la lealtad de su pueblo. Sin embargo, no estaba preparada para la traición que cambiaría su destino para siempre. En una noche sin luna, mientras Nubia dormía, un general de confianza, Kafele, abrió las puertas de la capital, Dongola, a los ejércitos de Aksum. Kafele había sido sobornado con promesas de poder, y su traición permitió que miles de soldados enemigos entraran como una marea de acero y fuego. Las llamas devoraron los templos, los gritos de los ciudadanos llenaron el aire, y la sangre tiñó de rojo las aguas del Nilo. Amara, despertada por el caos, tomó su lanza y lideró a sus guardias en una defensa desesperada. Luchó con la ferocidad de una leona, su túnica blanca salpicada de sangre enemiga, pero los números eran abrumadores. Vio cómo sus soldados caían uno a uno, cómo los niños eran arrancados de los brazos de sus madres, y cómo las cadenas se cerraban alrededor de los cuellos de su pueblo. En un último esfuerzo por salvar a su familia, Amara corrió al palacio, pero llegó demasiado tarde. Su esposo, Jabari, y su hija de 5 años, Nia, yacían sin vida entre los escombros, sus cuerpos rodeados de cenizas. Amara cayó de rodillas, su lanza resbalando de sus manos, mientras las lágrimas surcaban su rostro cubierto de hollín. El palacio, su hogar, se derrumbó a su alrededor, y los soldados de Aksum la capturaron. Amara fue despojada de su corona y arrastrada al desierto, donde los invasores la abandonaron para que muriera bajo el sol implacable. Sus manos, una vez adornadas con anillos de oro, ahora estaban encadenadas y ensangrentadas. El desierto del Sáhara se extendía ante ella como un mar de arena dorada, infinito y cruel, con dunas que se alzaban como olas congeladas bajo un cielo de un azul cegador. Durante días, Amara caminó sin rumbo, con la garganta seca y los pies quemados por la arena ardiente. Su mente estaba consumida por la ira y el dolor. Recordaba las risas de Nia mientras jugaban en los jardines del palacio, y la voz grave de Jabari mientras planeaban el futuro de Nubia. Todo eso se había convertido en cenizas, y Amara juró vengarse. «Haré que Aksum pague con sangre», susurró al viento, su voz ronca por la sed. Pero el desierto no le ofrecía respuestas, solo silencio y calor. Al borde de la muerte, colapsó bajo una palmera solitaria, su cuerpo cubierto de polvo, su espíritu roto. Fue entonces cuando un ermitaño, un hombre anciano de piel curtida y ojos profundos como el Nilo, apareció ante ella. Su nombre era Sefu, y vivía en una cueva cercana, sobreviviendo con lo poco que el desierto ofrecía. Sefu le dio agua de un odre gastado y la llevó a su refugio, una cueva fresca con paredes cubiertas de dibujos de animales y estrellas. Sefu observó a Amara mientras ella recuperaba fuerzas, sus manos temblando al sostener el cuenco de agua.
Veo el fuego en tus ojos, reina, dijo con una voz que parecía resonar con la sabiduría de los siglos. Pero ese fuego no es vida, es muerte. La venganza quema, pero la virtud construye. Usa tus cenizas para crear, no para destruir. Amara lo miró con desprecio, sus puños apretados. Crear. Mi reino está en ruinas. Mi familia está muerta, mi pueblo esclavizado. ¿Qué puedo crear con nada? Sefu sonrió, sus dientes blancos contrastando con su piel oscura. Tienes más de lo que crees. Tienes tu espíritu, tu voz, tu memoria. Un reino no es de piedra, es de corazones. Une esos corazones, y Axum temblará, no por tu ira, sino por tu fuerza. Amara se quedó en silencio, las palabras de Sefu resonando en su mente como un tambor lejano. Durante días, permaneció en la cueva, reflexionando. Recordó las lecciones de su padre: un líder no gobierna con miedo, sino con amor. Pero el amor parecía un lujo que ya no podía permitirse. Sin embargo, las palabras de Sefu comenzaron a abrirse paso en su corazón. Si quería recuperar Nubia, no podía hacerlo con odio. Debía construir algo nuevo, algo que Axum no pudiera destruir. Amara dejó la cueva con un nuevo propósito. En lugar de buscar venganza, buscaría a los sobrevivientes de Nubia. Durante meses, recorrió el desierto, enfrentando tormentas de arena que le arrancaban la piel y escorpiones que acechaban en las sombras. Su túnica blanca, ahora rasgada y gris, ondeaba como una bandera rota, pero su mirada era firme. Encontró pequeños grupos de nubios escondidos en oasis y aldeas remotas, sus rostros marcados por el hambre y el miedo. Entre ellos estaba Suri, una arquera de 25 años con el cabello corto y los ojos fieros, que había escapado de la esclavitud en Axum. Suri se convirtió en la mano derecha de Amara, su arco siempre listo para proteger a la reina. También encontró a Dakarai, un anciano sanador de 70 años con una barba blanca que caía hasta su pecho, cuya sabiduría médica salvó a muchos de la muerte. Juntos, comenzaron a formar un nuevo ejército, no de soldados, sino de corazones unidos por un sueño, un Nubia renacido. Amara sabía que no podía enfrentarse a Axum directamente, sus fuerzas eran demasiado grandes. En cambio, buscó aliados entre las tribus nómadas del desierto, los Beja, conocidos por su ferocidad y su conocimiento de las arenas. Los Beja, liderados por un jefe joven llamado Tafari, de 28 años, con cicatrices que cruzaban su rostro como un mapa, eran reacios a unirse a Amara. ¿Por qué deberíamos luchar por una reina sin reino?, preguntó Tafari, su voz grave resonando en la tienda de piel de cabra donde se reunieron. Amara, de pie frente a él, con su túnica rasgada pero su postura regia, respondió: no luchamos por mí, sino por un futuro donde ningún pueblo sea esclavizado. Ayúdame, y Nubia será un hogar para los Beja también. Tafari la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros evaluándola. Finalmente, asintió. Tienes el corazón de un león, reina. Los Beja lucharán contigo. Con los Beja a su lado, Amara comenzó a planear la reconstrucción de Nubia. No quería recuperar Dongola de inmediato. Primero, construiría una nueva ciudad en el desierto, un refugio para los sobrevivientes. Eligió un oasis escondido entre dunas gigantes, donde un manantial subterráneo ofrecía agua fresca. Allí, bajo el sol abrasador, Amara y su pueblo trabajaron sin descanso. Construyeron casas de adobe, cavaron canales para el agua, y plantaron dátiles y mijo. Amara lideraba con el ejemplo, cargando piedras con sus propias manos, sus trenzas empapadas de sudor. Pero la paz no duró. Los espías de Axum descubrieron el nuevo asentamiento, y el rey de Axum, Menelik, un hombre de 45 años con una barba negra y una armadura dorada que brillaba como el sol, envió un ejército para aplastar a Amara antes de que su poder creciera. Menelik era un estratega brillante, pero también un tirano cruel, conocido por empalar a sus enemigos y exhibir sus cuerpos como advertencia. Amara sabía que no podía enfrentarlo en una batalla abierta, sus fuerzas eran pequeñas, y muchos de sus guerreros eran campesinos sin entrenamiento. En cambio, usó el desierto a su favor. Con la ayuda de los Beja, tendió emboscadas en las dunas, usando tormentas de arena para ocultar sus movimientos.
Suri y sus arqueros disparaban desde lo alto de las dunas, sus flechas cayendo como una lluvia mortal sobre los soldados de Aksum, mientras Tafari y sus jinetes atacaban desde los flancos, sus lanzas destellando bajo el sol. Amara, montada en un caballo blanco, lideraba la carga, su lanza en alto, su voz resonando sobre el rugido del viento, por Nubia. Por la libertad. La guerra duró meses, un juego mortal de desgaste en el desierto. Amara enfrentó pérdidas devastadoras, Suri fue herida gravemente por una lanza, y Dakarai murió salvando a un niño durante un ataque nocturno. Cada muerte era un golpe al corazón de Amara, pero ella se negaba a rendirse. Recordaba las palabras de Sefu, un reino es de corazones. Su pueblo la miraba con una mezcla de miedo y esperanza, y ella sabía que no podía fallarles. En un momento de desesperación, cuando las fuerzas de Aksum rodearon el oasis, Amara tomó una decisión audaz. Envió un mensaje a Menelik, desafiándolo a un duelo en las dunas al amanecer. Si gano, te retiras de Nubia para siempre. Si pierdes, mi pueblo será libre. Menelik, confiado en su superioridad, aceptó, riendo mientras afilaba su espada curva. El día del duelo amaneció con un cielo rojo como la sangre, las dunas teñidas de un brillo carmesí. Amara, vestida con una túnica blanca limpia que había tejido una anciana del oasis, sostenía su lanza con manos firmes. Su cabello trenzado caía sobre su espalda, y sus ojos brillaban con una determinación que hizo que incluso los soldados de Aksum dudaran. Menelik, cubierto con su armadura dorada, se alzaba como un gigante, su espada reluciendo con el sol naciente. Los dos ejércitos formaron un círculo alrededor de ellos, el silencio roto solo por el susurro del viento. Menelik atacó primero, su espada cortando el aire con un silbido mortal, pero Amara era más rápida. Esquivó el golpe y respondió con un movimiento de su lanza, buscando un hueco en la armadura de Menelik. El duelo duró horas, un baile de acero y arena, con ambos líderes luchando no solo por la victoria, sino por el destino de sus pueblos. Amara, agotada, sintió que sus fuerzas flaqueaban, pero entonces vio a su pueblo al borde del círculo, sus rostros llenos de esperanza. Recordó a Nya, a Jabari, y las palabras de Sefu, usa tus cenizas para crear. Con un último esfuerzo, Amara fintó un ataque, y cuando Menelik levantó su espada para bloquear, ella giró y clavó su lanza en un hueco de su armadura, justo bajo su brazo. Menelik cayó de rodillas, la sangre tiñendo la arena, y con un último suspiro, murmuró, eres un verdadero líder. Con Menelik muerto, el ejército de Aksum se retiró, temeroso de la reina que había derrotado a su rey. Amara, cubierta de sudor y sangre, levantó su lanza hacia el cielo, y su pueblo estalló en vítores. El oasis, que había sido un refugio temporal, se convirtió en la nueva capital de Nubia, una ciudad que Amara llamó Kepri, en honor al escarabajo sagrado que simbolizaba el renacimiento. Pero los años posteriores al duelo trajeron nuevos desafíos. La unidad entre los nubios y los Beja, aunque fuerte en la guerra, comenzó a mostrar grietas en tiempos de paz. Los Beja, acostumbrados a la vida nómada, se sentían incómodos en Kepri, con sus calles ordenadas y sus leyes estrictas. Tafari, el jefe Beja, se reunió con Amara bajo un cielo teñido de púrpura al atardecer, el aire cargado con el aroma de los dátiles maduros. Mi pueblo no está hecho para vivir entre muros, reina, dijo Tafari, su voz grave pero respetuosa. Amara lo miró, su rostro cansado pero sereno. Había aprendido a escuchar, a entender las necesidades de los demás, incluso cuando chocaban con las suyas. Entiendo, Tafari. Pero Nubia no es solo Kepri. Es un sueño que nos une. Quédate con nosotros, no como súbditos, sino como hermanos. El desierto será tuyo, pero Kepri será un hogar al que siempre puedas regresar. Tafari inclinó la cabeza, impresionado por la sabiduría de Amara. Los Beja aceptaron, y se estableció un pacto, ellos protegerían las rutas comerciales del desierto, mientras Kepri les proveería alimentos y refugio en tiempos de necesidad. Amara también enfrentó desafíos internos. Muchos nubios, traumatizados por la guerra, desconfiaban de los extranjeros, incluidos los Beja.
Hubo rumores de rebeliones, y algunos ancianos del consejo exigieron que Amara tomara medidas más duras, como expulsar a los Veja o imponer castigos severos a los disidentes. Pero Amara se negó. Recordaba las palabras de Sefu: un reino es de corazones. En lugar de usar la fuerza, convocó a su pueblo a una gran asamblea en la plaza central de Kepri, donde un obelisco de piedra, tallado con imágenes del renacimiento de Nubia, se alzaba como un símbolo de su nueva era. Amara, vestida con una túnica blanca y carmesí, habló con una voz que resonó como un tambor: hemos sufrido juntos, hemos sangrado juntos, y ahora construiremos juntos. No hay nubios ni Veja, solo hermanos bajo el sol de Amón. Si alguien desea irse, que lo haga con mi bendición. Pero si se queda, que sea para crear, no para destruir. Sus palabras, llenas de compasión y firmeza, silenciaron las voces de discordia. Los ancianos inclinaron la cabeza, y el pueblo, con lágrimas en los ojos, aplaudió. Amara había aprendido que la verdadera fuerza de un líder no está en imponer, sino en inspirar. Con el tiempo, Kepri se convirtió en un faro de esperanza en el desierto. Las caravanas que antes evitaban Nubia ahora hacían fila para comerciar en sus mercados, trayendo telas de Persia, especias de la India y vidrio de Egipto. Amara usó las riquezas para construir escuelas donde los niños, incluidos los hijos de los Veja, aprendían a leer y escribir. Estableció un hospital donde Dakarai, antes de su muerte, había entrenado a jóvenes sanadores, y sus métodos salvaron innumerables vidas durante una epidemia de fiebre. También ordenó la construcción de un gran templo a Amón, pero en su interior, permitió altares para otros dioses, un gesto de tolerancia que atrajo a viajeros de tierras lejanas. Amara nunca se volvió a casar, ni tuvo más hijos, pero veía a cada niño de Kepri como suyo. A menudo se la veía en las calles, con una túnica sencilla, jugando con los pequeños o ayudando a las mujeres a tejer. Su pueblo la llamaba Madre del Renacimiento, un título que ella aceptaba con humildad. Sin embargo, el pasado no estaba completamente enterrado. Kafele, el general que había traicionado a Nubia, había sobrevivido y se había unido a los restos del ejército de Aksum. Durante años, planeó su venganza, reuniendo mercenarios y esclavos liberados con promesas de poder. En el 20º año del reinado de Amara, Kafele lanzó un ataque sorpresa contra Kepri, aprovechando una noche de tormenta cuando la lluvia ocultaba el sonido de sus tropas. Amara, ahora de 52 años, había envejecido, pero su espíritu seguía siendo el de una leona. Cuando los cuernos de guerra sonaron, se puso una armadura ligera de cuero y tomó su lanza, la misma que había usado para derrotar a Menelik. Suri, que se había recuperado de sus heridas y ahora lideraba la guardia de Kepri, estaba a su lado, su arco tensado y listo. No dejaré que Kafele destruya lo que hemos construido, dijo Amara, su voz firme a pesar de los años. La batalla fue feroz. Los mercenarios de Kafele eran brutales, y la lluvia convertía las calles de Kepri en un lodazal resbaladizo. Amara y Suri lideraron la defensa, moviéndose entre las sombras de las casas de adobe, usando su conocimiento de la ciudad para tender emboscadas. Pero Kafele había aprendido de sus errores pasados. Envió un grupo de arqueros a las murallas, y una flecha alcanzó a Suri en el hombro, haciéndola caer. Amara, con el corazón acelerado, arrastró a su amiga a un callejón, mientras las flechas silbaban a su alrededor. «No te mueras, Suri», susurró, arrancando un trozo de su túnica para vendar la herida. Suri, con el rostro pálido pero los ojos fieros, sonrió débilmente. «No me iré tan fácil, mi reina». Mientras tanto, Tafari y los Veja, alertados por un mensajero, llegaron al amanecer, sus jinetes cargando desde el desierto como una tormenta de arena viva. Su llegada cambió el rumbo de la batalla, y los mercenarios de Kafele comenzaron a retroceder. Amara, dejando a Suri al cuidado de un sanador, persiguió a Kafele hasta el templo de Amón, donde el traidor se había refugiado. La lluvia había cesado, y el sol naciente iluminaba el interior del templo, haciendo que los mosaicos dorados brillaran como fuego. Kafele, con una armadura abollada y una espada ensangrentada, se volvió hacia Amara, su rostro retorcido por el odio. «Deberías haber muerto en el desierto, reina», escupió. Amara, con su lanza en mano,
Lo miró con una calma que lo desconcertó. Tú elegiste la traición, Kefele. Yo elegí construir. Y por eso, Nubia vive, mientras tú mueres. Kefele se lanzó contra ella, su espada buscando su corazón, pero Amara, con la experiencia de años de lucha, esquivó el golpe y clavó su lanza en el pecho de Kefele. El traidor cayó, su sangre manchando el suelo sagrado, y con su último aliento, susurró, lo siento. Amara cerró los ojos, no por odio, sino por tristeza. Había ganado, pero la victoria no le trajo alegría, solo la certeza de que su pueblo estaba a salvo. Los años que siguieron fueron de paz verdadera. Amara, ahora una anciana de 65 años, caminaba por Kepri con un bastón tallado con imágenes de leones, su cabello completamente blanco, pero sus ojos aún brillantes. Había cumplido su promesa, Nubia no solo había sobrevivido, sino que había florecido. En su lecho de muerte, rodeada de su pueblo, Amara sonrió, sus manos temblorosas sosteniendo un pequeño escarabajo de oro que había pertenecido a Nia. No teman al dolor, susurró. De las cenizas, siempre pueden hacer algo nuevo. Murió esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, y su pueblo lloró como si hubieran perdido a una madre. Fue enterrada en una tumba sencilla en el corazón de Kepri, rodeada de los dátiles que había plantado con sus propias manos. Siglos después, los viajeros que pasaban por Nubia hablaban de una reina que había desafiado al destino, una reina que había construido un imperio con cenizas. Kepri se convirtió en una leyenda, un símbolo de lo que la virtud y la compasión pueden lograr, incluso en los tiempos más oscuros. Sabiduría Sensei, sentado en una colina bajo un cielo estrellado, cierra su relato con una sonrisa. El dolor es inevitable, pero lo que construyes con él es tu elección. Amara nos enseñó que incluso de las cenizas pueden hacer un imperio si eliges la virtud sobre la venganza. ¿Qué vas a crear con tus cenizas? Comenta, ¿qué harías tú si lo perdieras todo? Dale like y suscríbete para más historias épicas que transforman vidas.